One, two, three. Hola, bienvenidos a todos a un capítulo más de Hablemos Todos. Este es nuestro espacio para hablar, para decir bobadas, que es lo que siempre decimos. ¿Verdad? Conmigo están Jessie y la Tizucar por acá. Uno se confunde con nombres raros por ahí, Dios que mío, escucha de ¿cuándo estupefacientes dirán mi y no nombre? es cierto. Bueno, hoy estamos, hace unos pocos días se estrenó una serie en Netflix de la que queremos hablar el día de hoy. Y es una serie bastante complicada porque trata de un tema que casi nadie habla, que es de cómo ver la familia, un delincuente en la familia. O sea, un delincuente que no es una persona adulta, sino un menor de edad. Y cómo estas personas viven este cambio, esta transición. Todos vimos la serie, todos los vimos hace poquito, y nos dimos cuenta que no siempre en una serie hablan de ese tipo de cosas. Básicamente en ningún lado. Las series siempre se enfocan desde el punto de vista de la víctima, las personas que sufren, que son las víctimas, pero no del victimario. Y quizás aquí no es tanto del niño, porque el niño también es un poquito psicópata, muy psicópata, pero también vemos que se ve el punto de vista desde el padre y la madre, cómo ellos viven esta transición de tener un hijo que para ellos era un buen hijo, a que de repente llegue la policía a tumbar la puerta y entrar a la fuerza a buscar Dejemos a su que hijo. Tizu desarrolle. Cuéntame. Desarrolle Sí. los capítulos. Bueno, a ver, ¿A yo ti la cuál vi, cuál fue el primer impacto tuyo de la yo serie la vi, cuando fue viste así? impactante la verdad, porque digamos que tú estés durmiendo, eso para mí fue, Esa parte es complicada. sí, que tú estés durmiendo y te levanten a primera hora para llevarte a tu hijo preso, es como que wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Él es inocente, gritaron hasta que se lo llevaron, lo que fue su papá y su mamá, hasta la hermana, porque Incluso yo ella pensaría, tenía una hermana mayor. yo cuando tocaron yo pensaba que venían era por el papá. por el papá, exacto. Y yo no, pues. Es que esa es la primera exacto. impresión que uno toma. Uno piensa que es directo a la mamá o hasta a la hermana, ¿sí? Bueno, Sí, que porque era era Pero más, a él, que es un menor de edad, tiene 13 años, está... De él manera queda tan hasta abrupta impactado. en que entraron un Exacto. montón a No fue buscar una un persona. asesino que era un menor de edad de 13 años, ¿no? Sí. O sea, Ahora, ¿será que la forma es correcta de buscar a un niño de 13 años de esa forma o no? No, de hecho, mira también que se puede ver en uno de los planos cuando el abogado le dice cómo los trataron Ajá. al momento de capturar lo que es al adolescente, cómo los trataron, y pues ahí el padre hace la demanda, pues que no actuaran como tenían Pero que hace actuar. la demanda porque le rompieron la puerta, más no. No, por pero, la manera en que entraron, ¿cierto? claro, pero por eso. Pero Bueno, sí, estamos ahí saliendo del contexto. el policía, él sí afirma, dice, pero ya va. Él le dice, pero qué pena, señor. En caso de que la policía haya sido así de amenazante con usted y lo hayan tirado al piso, en vez de decirle que se tire al piso para su seguridad, ahí sí podemos hacer una demanda. Y él dice, no. La hija fue la que dice, no, ellos sí nos pidieron que nos lanzáramos al piso. Porque parecer, eso es lo que digo yo, ese es el modo operandi de cualquier tipo de delincuente. Eso es lo que quiero ver yo, sea menor de edad, sea mayor. Es ese que en los el Estados modo Unidos yo me operandi. imagino que ese sí. No, pero eso no es Pero Estados no, Unidos. mira que la Eso es sueca. como en Sueca o Sí, es Inglaterra, sueco, algo así. sueco, la serie Porque es- si tú ves, No son sabía. detalles, no, o sea, yo me di cuenta como porque el volante estaba del otro lado del carro. Ok. Entonces por eso es que me di cuenta. No recuerdo si en la serie lo dicen, pero me di cuenta Ok. por eso, más o menos. Bueno, desarrollame el tema para nosotros Bueno. desarrollar nuestras ideas. Lo impactante de la serie es, digamos, todas las apuñaladas que este niño le dio a la niña, porque fue una niña la que él asesinó, ¿sí? Digamos, él siempre dice que no, que él no fue. Pero a medida que va transcurriendo cada plano de la serie, se pueden apreciar muchas pruebas, ¿sí? Lo impactante es cómo él actúa. Tú lo ves a primera vista, wow, el niño está asustado, dice en todo momento que él es inocente, pero cuando le muestran el video donde se ve que él está haciendo el asesinato, todavía dice, papá, yo no fui, papá, yo no fui. Lo que tú puedes Es que, o sea, lo que yo puedo observar es que no era él en sentido figurado. Como que no fui yo, o sea, como que él no podía creer ni siquiera él mismo que él había actuado de esa manera. Sí, es válido también. Como te lo que compraría. es que hay gente que hace las cosas y de repente como que O sea, Reacciona. ¿qué ¿Qué pasa? hice? No, ¿qué pasa? Yo te lo compraría porque yo estaba viendo en la serie a ver si de repente el niño tenía un problema de personalidad múltiple. Ok. Y dije, bueno, quizás tenga eso. Y estaba viendo a ver si de repente tenía otro punto, otra faceta que él no, ¿Y no? que él no entendía. No. No. ¿Qué pasa? Hay una cosa que hay personas, que no todo el mundo lo tiene, que al parecer la mayoría de políticos lo tienen, que es la psicopatía. Ok. Y la gente que es así, ya casi que nace con eso. Y ese tipo de gente
son muy, pero muy listos. Tienen un nivel de coeficiente mucho más alto que una persona promedio. Por eso es que Correcto. repetían en la serie la palabra listo. El niño es muy listo. El niño es muy listo. El niño es muy Él sabía listo, qué responder, inteligente, él sabía qué inteligente. tipo de cosas hacer. Y Lo la que parte decir. más reveladora de todo esto es cuando él habló con la psicóloga. Cuando habló con la psicóloga, él era demasiado listo, pero un momento fue en que él perdió el control porque era una persona muy temperamental, perdió el control e incluso le dijo, pero es que sé lo que hice. Y él, no, pero, o sea, que acabo de decir, que olvida Ajá. lo que hizo, no, no, porque ya sabía que lo estaba diciendo, Ujú. porque él siempre quería ocultarlo porque entendía que sí o Que sí, ella le iba a sacar la o sea, verdad. es como que entendía la parte de las leyes. Él sabía antes de que todo eso pasara. La serie no lo muestra quizá a profundidad, pero lo deja mucho para que las personas puedan darse cuenta de eso. Sí. Incluso la serie, curiosamente, se graba todo desde una sola toma. Un Y se solo escucha día. brutal. Se escucha tremendo esa parte. Y entonces cuando se graba desde una sola toma, tú puedes ver cómo la transición es una sola cámara y cómo va mucho más personal con cada persona que va pasando. O sea, no es simplemente los protagonistas, sino que cada persona cumple un rol y que este niño, aunque es el personaje principal en todo esto, él cometió un problema en todo eso. Y él era tan listo que él entendía todo lo que estaba pasando. Entendía que su forma quizás de salir de todo esto era Hasta el proceso, negando negando hasta el todo final. eso. Llegando hasta el final. Exacto. O creando un problema psicológico que de pronto iba a ser, o sea, iba a engañar a la psicóloga o algo así, o no. Pues él cuando llama, por ejemplo, al papá y a la mamá que vienen de lo del bote de pintura, que están todos complicados y ya pasan por todo eso, él sí hace algo muy listo, que es entender que lo mejor que puede hacer es aceptar los cargos, Aceptarlos. porque después va a ser algo mucho más Peor. complicado. Pero él entiende, o sea, él todo lo que pasó allí lo entiende. No es que es un niño inocente ante todo eso. Ok. Eso es lo que quiero que vea. El niño es completamente un psicópata. Él es un psicópata, pero él nace con eso. Y hay una frase que quizás más adelante la hablaremos, que dice la madre con respecto a la crianza de los dos niños, porque ella es una gran niña, esa chica es excelente. Bueno, en en todo esa sentido. parte, bueno, sí deberíamos hacer otro capítulo sobre referente a las crianzas como tal. Pero Sí. yo quería como enfocarnos un poquito porque cuando eres madre de dos hijos, por más, primero no usas la misma técnica de siempre, no sé Ok. si llamarlo técnica, no usas la misma crianza. Ok. Primero porque tienes un hermano mayor en el que va como que lo cuida. Ok. Entonces la mamá como que no está al 100%. Entonces como que básicamente el niño, el segundo, está como que entre mamá y el hermano. Entonces yo tiene dos figuras en las que realmente día a día, o sea, todos los días está observando y absorbiendo cosas de una y de la otra. En cambio, cuando un hijo es como único, solamente él va a ver a una sola persona, pues como la base, Ok. como tal. Bueno, aparte de eso, me vi una historia en History Channel Ajá. que decía que el 20% más o menos es parte de la naturaleza de un chico cuando se crea un psicópata. El 20% es parte de la naturaleza y el 80% es base de la crianza. De la crianza, ok. O sea, como O sea, que que es todos, importante la crianza. como que todos tenemos ese respirito psicópata. Ok. Pero no todos los despiertan ni de la misma manera, ni en el mismo momento, y hay muchos que no los despiertan o simplemente están ahí. Exacto. Digamos, Pero a él le dormidos. pasa- a él le pasa que él se enamoró de esta niña, ¿sí? Bueno, a él le gustaba a la niña. sí. A él le gustaba la niña, se enamoró, sucedió un acontecimiento que esta niña le envía una foto de sus pubis a un novio, ¿sí? Y este la tira por redes. Sí, sí. Al lanzarla por redes, esto desata una serie de acontecimientos que, mejor dicho, empieza el bullying. Una vez que esto pasa, él cree o asume Es cuando él habla con la psicóloga, sí. sí, él le describe de que él creía que como la veía vulnerable, frágil en ese momento, ella, al acercarse, ella lo iba O sea, ¿sí me aceptar, entiendes? lo iba a aceptar. una salida o al menos Por lo que una todo el mundo lo amistad. rechazaba y estaba ya Porque básicamente todo el siendo mundo lo rechazado. rechazaba. ¿Qué pasa? Que esta todavía... Inteligente, ¿no? El niño. Por eso sigue mostrando eso, que él sigue siendo una persona astuto, él siempre calculadora fue hasta el astuto y final. calculador. Calculadora Sí, hasta el final. hasta Ajá, el entonces, Bueno, ajá. Pero a mí me llama mucho la atención la parte de los emotions, ¿sí? de los emojis. ok. Sí, dicen que se enviaban corazones, que cada corazón de color significa algo, cosa que, digamos, para nosotros ya no es lo mismo. ¿sí? Es amor, todos los colores. Los acrónimos que ellos Yo usan, lo que- los Para mí el jóvenes corazón hoy en es día amor. ya no.
Yo digo, No, oye, o sea, la hay gente varios que me colores envía de corazones. corazones morados, yo no sabía y yo quizás... Lo único que sé es cuando envían que si como que No, sea una no, berenjena. Ah, ok. No, Bueno. mira que hay frijoles, hay otro tipo Unas de... pastillitas las y unas pastillas cosas, también unas tienen cápsulas, significados todos y uno queda Bueno, como el- ¿qué está pasando aquí? El hijo del policía sí explica eso de que básicamente... Exacto, él está ayudando a su papá, digamos, en lo que es esa parte, porque el papá obviamente no sabía, desconocía totalmente de, Claro, es de un adulto, eso. es un adulto. Pero ¿por qué la niña? Hablemos de la niña, una niña que nunca apareció, solo escenas cortas, ¿sí? La muerte, eso fue lo único que pareció. Pero pero la niña, Pero yo, o sea, yo la vi tan como, en cierto aspecto la vi como reprimida, nunca opinaba. O sea, eran muy pocas sus opiniones. usted dice la y niña, la hija. La hija. Ah, Y sí, No, ella siempre- dice la hija, yo la hablo de la asesinada. asesinada. Ah, no, La pero, niña víctima. era Por eso- tremenda la pero niña. por eso es que yo digo ¿Sí? que por lo menos en la serie como tal, Ok. no enfocarnos ni en el inicio, ni en el ni en el final, ni en el desarrollo, sino en el mensaje que deja. Porque realmente tú te pones a ver la serie y le falta mucho. Bueno, lo que tú... No, pero es que deja mucho la Pero- imaginación. Es Hay perfecta en ese imaginación, punto. pero fue Exactamente. totalmente. Ella describe y lo dice todo. No, o sea, En ¿qué sus pasa? 4 capítulos lo dice todo. El cine tiene algo. El cine clásico, ellos se enfocaron un poquito más al cine clásico, según yo vi. Y, por ejemplo, tuvo una sola escena del cine clásico. Tú ves, por ejemplo, una pared y ves cuadros, ya tú vas viendo que es una persona o casada o con hijos o Correcto. solitaria. Entonces tú tienes que ser muy precisa en ver cada escena de una película porque te va a mostrar muchas cosas que en palabras no te va a explicar. Simplemente Correcto. en un libro te lo puede explicar, por Ajá. ejemplo, son 2-3 páginas de puro describir una escena. Cómo estaba el lugar y Exacto, todo, pero sí. allí es simplemente, es un flash, una cosa muy rápida, pero es un vistazo que no hay que, hay que prestarle siempre Imágenes en atención. secuencia. Sí. De Y hecho, por cuando ejemplo- llega lo del cuchillo, que él pone la mano en la pared. No sé si tú viste ese Ajá, detalle. ajá, ¿cuál? Cuando él lo llegan a buscar, que el adolescente pone la mano así en la pared, hace sujeto de que él está cogiendo el cuchillo y está en la pared de él. O sea, ya desde el primer capítulo ya se sabe que sí él era el asesino. ¿No te fijas? Esa en parte eso? no me fijé. Sí, Uy, qué señora. detallista mi amiga. Si ustedes en la primera escena, él hace que cuando se recuesta así, él pone la mano. Digamos, que y podemos allí poner un poquito, está. o sea, podríamos colocar esa parte ahí, ¿no? Tengo que ¿La verla, ven? buscarla, sí, podemos ¿Se buscarla, puede? pero no, Ahí tengo que se buscarla. aprecia. Ok. Jamie Miller. Son las 6:15 de la mañana y estás bajo arresto por sospecha de asesinato. Y lo que tú dijiste ahorita de que, bueno, que la crianza de cuanto a un niño y el otro, que si es igual o diferente, él tenía una cosa, por ejemplo, que era curiosa, por más que era un psicópata, o sea, no puede decir que, o sea, para mí era un psicópata, sí o sí, porque era muy listo Era. y era calculador en lo que Ok. decía, lo que hablaba con la mujer, incluso su forma de autoridad, la llegó a intimidar a una psicóloga, es una cosa que no cualquiera persona Claro, hace. la Y señora se menos sintió un como- niño. Menos un niño. cortó harto. Ella lloró incluso al final porque estaba aterrada de la actitud de él, de lo que él hablaba y decía, todo. Pero él, si fuese una persona normal, bueno, digamos, él se creó con una muchacha, se creó con una hermana. Si son dos hermanos, uno incluso puede entender la parte violenta porque son más violentos, los niños son más violentos. Pero él estaba con una niña, él entendía cómo tratar a su hermana, tenía una su madre y todo el asunto. Entonces, él también tenía eso ya muy metido en su mente. Bueno, yo cuando vi la serie nunca me enfoqué, digamos, en si realmente era psicópata o no. Pues ya sabíamos el resultado, pues obviamente, ¿no? Pero a mí me causó mucha emoción mal, o sea, una emoción triste de cómo había crecido este niño. Porque resulta y pasa que tú dices, oye, ¿por qué ese niño, o sea, a los 13 años despertó las ganas de matar a alguien? O sea, ¿qué pudo haber vivido ese niño para llegar a ese punto? Entonces tú dices, tuvo que haber tenido un padre violento, y resulta que no. Por eso yo incluso al principio el tipo decía, pero es que seguramente el padre o algo así se preguntaba y la mujer le dijo no. Y cuando uno va escuchando más adelante se da cuenta de que no, el padre es una persona que incluso se preocupó por su hijo, jugaba videojuegos con él, porque con incluso una parte donde lo dice. Pero ustedes notan viendo Todo un eso. detalle muy importante. Él creció en ese... Sí, él creció con un padre que era atento, pero el señor sí era machista. Es que hay una cadena, obviamente, uno Sí. como papá, si uno no rompe cadenas de crianzas de sus papás, de sus abuelos, de cómo es que sigue, van a Pero- seguir el Él mismo Claro, patrón. ya va, ya va. muchas emociones. Mucha retuvo gente muchas del pasado es emociones. muy machista y no matan gente, ¿sí me entiendes? No Pero asesinan no personas. ellos.
Pero sí crean gente así. Claro, claro, pero ¿qué pasa? O sea, me refiero a que uno no puede tanto echar... Para mí, en este punto, no es culpa de la crianza, es culpa de él, del niño. niño. Sí. Él tomó su... Es lo que le decía a usted, yo entiendo que la crianza es muy importante, Es importante. pero hay personas que toman ciertas decisiones en ciertos momentos de su vida. Pero es que Tú yo lo decides veo... que algo sea bueno o sea malo Ok, para tu Pero futuro. ¿qué lo llevó a él? Exacto. ¿Qué lo llevó a él a tener esa reacción? ¿Cuántos Una frase- niños, cuántos niños tienen? Hay una frase en Batman Tú no donde sabes él la cantidad del dice, bullying. hay personas que solamente quieren ver el mundo arder. Y eso es cierto, hay personas malas y ya. El psicópata es así. El psicópata es una persona que le da placer al ver sufrir a alguien más. Es un tipo de persona así. Pero es que él no quería eso, porque si no hubiese disfrutado las veces que la foto, pues que la postearon por todas las redes sociales, hubiese disfrutado mucho que la niña que le gustaba y que le hacía bullying sufriera eso. Y no fue así, él Pero- llegó al Antes punto quiso de matarla. acercarse. Antes quiso como ser empático con ella. Porque yo veo el énfasis en la crianza como tal. Pues Ok. la palabra lo dice, adolescentes. Digamos que se enfoca más en O sea, la ¿tú crianza cuál crees que tú en el sería, psicópata. ¿Cuál creen ustedes que serían el punto detonante para que el niño fuese así? Es que, según la creencia, Para según mí sus fue la puntos de vista. carga que él tenía, digamos, la niña que le gustaba a todos sus compañeros. El bullying que él tenía también era agresivo, ¿sí? Digamos, no físicamente, pero sí a Psicológico. través de las redes sociales, que es el mundo que ahorita se está viendo. Entonces, todo ese bullying le llegó a él a colapsar. De hecho, la noche que él la mata, ellos se iban a ver, él estaba con sus amigos, la niña pasó, él la vio, él le dijo algo, que todavía no sabemos qué fue, que la niña todavía lo sigue rechazando hasta el fin. Y él saca el cuchillo y ahí es donde la mata. O sea, todo Para eso... ti el bullying que él Para recibió. mí, digamos, el bullying activa en nosotros porque todos tenemos, como tú decías, ese morbo que está allí, digamos. Si tú puedes estar muy bien, pero si alguien te causa un daño, eso va a hacer en ti que tú desates ese odio por esa persona. por eso, o sea, tú ves, La lo buscas agresión. eso así, lo activas o Como lo la dejas. defensa, ¿cierto? Como Sí, defenderse. pues para mí como tal fueron muchas cosas, principalmente en la crianza. Él creció en un hogar donde las emociones eran reprimidas. O sea, llorar era parte de una debilidad porque su papá era machista. De hecho, cuando el papá lo ve dibujando, él le dice, no hagas eso. Y es cuando lo lleva al béisbol y a él no le gustaba estar en béisbol. Entonces, cuando él era ridiculizado porque hacía algo mal en el juego o algo así, el papá se escondía, como que no quiero ver eso. Los papás de los otros niños se burlaban del niño en medio de la cancha, entonces él, ¿sabes? Se sintió ridiculizado desde ese momento. Y el papá como que no lo apoyó en ese momento y eso lo marcó a él, porque él lo menciona mucho. Entonces, aparte de eso, el entorno, el colegio, jueputa, yo no entiendo por qué la gente con tanto dinero, o sea, yo no sé por qué la gente de clase alta son más groseros, son más... O en cierto... Pero ellos no eran de clase alta. Ellos son un clase, o sea, son clase media en ese Media. país. El señor apenas y podía pagar algunas cosas. Con el tiempo fue que comenzó a subir un poco el nivel. No es que tuviera clase alta. Ok, me disculpan los personajes de clase alta. No. Clase media, clase media. Bueno, es cierto, el colegio como tal, la mayoría de los niños, o sea, no habían respeto ni siquiera ni por los maestros, ni por Nada, las autoridades, no había terrible. respeto por o sea, todos los niños ahí en ese deberían como hacerle un estudio psicológico a toda esa gente de ahí, porque de ahí van a salir un montón de psicópatas. Pero es que, bueno, por asesinos, ejemplo, una cosa muy delincuentes. común es que los niños son muy crueles. En la parte los niños son crueles, ellos se burlan de quien sea sin importar el daño que hacen. Sí, Pero es que incluso- no son niños, ya son adolescentes. Bueno, pero Ese es igual, el o sea, punto. bueno, Es peor. adolescentes son incluso hasta más crueles también. Uy, no, Pero, por ejemplo, lo que barbaridad. ustedes digan de que si el bullying lo activó o no, yo digo que no. ¿Por qué? Porque una persona, ya él como que sabía lo que... no, además de que si él O fuese sea, tú por dices bullying, que él lo hizo. él lo hizo premeditadamente, lo pensó todo. Él pidió un cuchillo prestado y todo. O sea, no fue un impulso que le salió y ya, fue una cosa que él pensó desde hace antes. ¿Y qué pasa? Que si tú de repente eres víctima de algo como el bullying, no eres tan listo, reaccionas con miedo, asustado, todo. Él tenía todo bajo control. En su miedo y toda la cosa, él estaba controlando todo. Sí. Cuando hablaba con la psicóloga, se le salió un punto todo de control, pero el resto tenía las cosas controladas. Era un niño muy listo que ya tenía todo previamente O sea, definido. el niño, por más de la crianza, por más de lo que veía, o sea, era más listo, o sea, que él, si no lo intervenía en ese momento, o sea, iba a ser el psicópata y iba a matar a un montón de O sea, gente. la diferencia fue que a él lo descubrieron.
Si no, hubiera Antes. seguido matando a O otras sea, lo personas, descubrieron a seguramente. tiempo. Exacto. Porque si no hubiese Lo que sido ustedes un dicen, por psicópata de ejemplo, los- lo de la crianza, bueno, aquí un asesino que se llama Alfredo Garavito, si no han escuchado de él, ese niño mató y violó a más de 140 niños en toda Colombia y por varios ¿qué países edad de tiene? Sí, lo he Latinoamérica. escuchado. Él ahorita murió hace poco, bueno, murió Murió. de cáncer, algo así, o salió, no estoy En la seguro. cárcel. Era un No. supuesto pastor rehabilitado. Un asco. ¿Qué edad Toda tiene? esa cantidad de niños. Tendría como en ese 50, ahorita no mucho, 50 y algo. Entonces, él, al parecer, ¿Desde la qué edad gente... empezó a hacer esas cosas? No sé si fue como a los 20 y pico. No, tengo que averiguar más de eso. Pero la gente, yo he hablado con personas que lo defienden en el sentido de decir, pero es que yo no puedo culparlo a él porque él fue una víctima de lo que los demás le hicieron, porque él también fue violado y todo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que vamos a perdonar a las personas que han sido violadas y que van a matar a otras personas y hacerle daño a otras personas puro porque él tuvo un pasado complicado y difícil. No. ¿Por qué no romper ese círculo? Pero yo ¿Por creo qué que no tratar de evitar eso y antes hacer cosas para que otras personas no hagan lo mismo? Exacto, o sea, yo como papá o como familiar o como, no sé, acompañante, si yo veo que una persona ha pasado por algo, es obviamente eso necesita ayuda, esa persona necesita ayuda. Bueno, hay personas que por lo menos le pasa algo a un niño, lo violaron o algo, y no buscan ayuda, o sea, dejan así como que si nada pasara. Eso puede crear algo más adelante. Pero tú dices la persona que fue violada La persona que fue violada. o la familia. La Todo, familia porque tiene todo que está- ayudar a la persona. Ok. O sea, me explico, Pero digamos. tienen que entender que, por ejemplo, que también creo que lo tratamos la otra vez, en la parte de la violación, si es en mujeres, las mujeres no van a querer hablar de eso. Es algo demasiado privado que no quieren hablar de eso. Primero. que Y si es depende. en hombres, pues No, sí tampoco. lo hablan, No pero es que no no es una quieran persona que vaya a Miguel, demandar ni nada. por A el veces yo estilo. no creo Pocas que no veces es pasa. que no quieran hablarlo, es que no encuentran con quién hablarlo y Claro, que por realmente eso. se sientan en confianza y que le crean de paso. ¿Pero qué Aparte pasa? de un proceso también por el que las Pero no O es sea, que van a decir, no quiero hablar de eso No, porque pero me siento mal. te digo, o sea, hay personas que, te digo porque he conocido personas que han pasado por eso. Personas que no quieren que nadie se entere de eso porque les da vergüenza, les asusta y fue un pasado que a ellos les duele mucho y no quieren recordar ni quieren que nadie sepa. O sea, no es simplemente decir, pero ¿por qué no lo hablas? Es que entender el hecho de que ellos no lo hablan porque hay un pasado que les duele. Pero es que no vas a llevar a esa persona diciendo, vas a hablar de eso. No, pero... o Es sea, llevarla a un psicólogo, oye, mira, vamos a buscar ayuda, necesitamos que tu miedo, o sea, es llegar desde la confianza Claro. y que la persona llegue a la persona que la va a ayudar y que realmente la psicóloga sabe hacer su trabajo en el momento de sentarla y le va a sacar toda la información. Y es ahí donde ella va a detectar el problema que ella tiene y atacarlo. No, yo sé que está bien hacer eso, sería lo correcto. O sea, lo que yo digo es Pero que ese el tipo familiar... ese tipo de personas buscan simplemente que los escuchen. Porque pasaron por eso y no quieren volver a pasar más, pero a veces quieren o que los escuche o hablarle a una persona que quieren mucho para que entiendan por lo que ellos pasaron y por qué son como son. Porque actúan de cierta forma, son muy cerrados o tienen ciertos miedos que las otras personas no entienden. Pero no es algo que ellos quieren que los demás se enteren. O sea, es algo que ellos quieren tener privado porque les duele todavía. Claro, Y poca persona pero eso es muy pasa cuando madura, ya la persona ya está adulta. Pero si es un niño todavía, si yo veo más que a tú- todavía pero porque los escucha, amenazan. Si hay una persona que se sale toda la luz, por cierto, hubo un caso, no sé cuándo fue, te voy a contar algo súper perturbador. Ok. Y era que eran dos hermanas y la tía de la bebé iba a visitar a la hermana, o sea, a su sobrina, y le decía, bueno, no sé qué, vamos a bañarnos. Primero tú como mamá, o sea, siempre, fueron muchas visitas, te estoy hablando que la bebé tenía 2 años, fueron muchísimas visitas, y siempre que iba a bañarla. Primero ahí tú despiertas tú, porque, mira, sea quien sea, porque siempre viene a bañarse. Ok. ¿No? Entonces, no, que siempre le iba a bañar, 2 años tenía la niña. Y entonces, en una de esas, la niña pegó un grito y ella va y se asoma. ¿Qué está pasando? Y cuando ella abrió la puerta, lo que vio era horrible. Cuando ella se da cuenta de todo este acontecimiento que te voy a contar Pero la luego, tía es una mujer la que fue. la tía, Ok. la hermana, ¿cómo decir que Tizu y yo somos hermanas y ella viene a visitar porque yo voy a ser la mala? Ella viene a visitar a mi hija. Ok, yo soy la mala. Tú para siempre que eres ella- la mala. No, la Yo Ok, soy ok, persona. ok. Que ella venga a visitar a mi hija y yo le encuentre a ella en el baño con mi hija, a mi hermana, Abusando de ella. abusando sexualmente de ella, porque aparte, la mamá se da cuenta que todo esto pasa cuando la niña tiene 7 años. Estamos hablando de 4 años. O sea, a los ¿Qué? 2 años la encontró. A los 2 años empezó esto. Lo encontró fue a Duró los hasta los 7. 7 años que se dio cuenta. de 7 todo esto. años la señora se da cuenta de lo que estaba pasando con su hermana y su hija. Resulta y pasa que la chica la bañaba
y usaba juguetes sexuales con la niña y lo grababa. Y en una de esas fue a introducírselo y obviamente a la niña le dolió. Por eso ella pega el grito. Cuando la mamá, o sea, ve todo eso, iba a cometer los peores actos, la agarró, la iba a matar literalmente, y la persona que cuidaba de la niña le decía, espera, tienes a la niña nerviosa, sal, no sé qué, la logra calmar, y bueno, empiezan las autoridades, le quitan la niña a la mamá, el papá la denunció, bueno, eso fue un montón de cosas. El hecho está en que la hermana va presa, la detienen, y ella, ajá, ella va presa y a la niña la llevan a un psicólogo. O sea, ahí es donde yo entro. La niña tiene 7 años y está sufriendo esto de los 2 años. A los 7 años no es que ella decida ir o no. Vamos porque necesitamos ayuda. No tengas miedo. O sea, es tratar de ayudarla. Claro, ahí porque se dio cuenta la madre. ¿Sí me junto entiendes? con todo eso, Claro, pero y la autoridad y todo. claro, una persona ya adulta, ya ella misma tiene que buscar ayuda, porque sí me entiendes, a eso me refiero. Cuando llevan a la niña al psicólogo, la niña, bueno, no sé qué, logra sanar y pasan 2 años, o sea, 9 años tiene la niña y le dice, mamá, yo quiero ir a visitar. Ah, bueno, le dan la niña, gana las demandas, El bueno, padre. eso. Y llega la niña y le dice a la mamá, quiero perdonar a mi tía, llévame a la cárcel. Quiero ir a hablar con ella. O sea, imagínate el La grado de propia niña, sanación que ya tenía esa niña para llegar al punto y Pero la ¿se madurez. puede decir que tiene una sanación, verdad? ¿De verdad? Para tú Creo ver que a una quería persona- liberarse de un Es- peso Creo que tenía quería muy liberarse. grande. Mami, Una la- sanación como tal no creo. Cuando tú vas a una terapia, sanas porque sanas. No, eso es algo muy fuerte que no creo sane así nomás. Hay La cosas en verdad. las que uno cree que no, pero si Pero solo de hablarlo, sanar no. o sanar, tampoco. No. O sea, hay Es gente que lo no tiene es muy borrar. difícil. Una cosa es sanar y una cosa es borrar de tu vida lo que te pasó. Pero hay gente que trata de borrarlo muy y no lo fuerte. sana. Hay gente que trata de sanarlo y no puede. Bueno, Cuando ella va a la cárcel, Ok. ella habla con la tía, tienen una comunicación, no sé qué, hacen lo que van a hacer. En la noche llaman a la hermana que la hermana se suicidó. En después de que la cárcel, niña pasó después de que allá. la niña vuelve a caer en depresión porque se echa la culpa de la muerte de la tía No. por todo eso. Ok. Entonces la mamá queda afectada porque dice, o sea, mi hija sufriendo 2 veces por la misma persona. Técnicamente fue, ahí sí puedo decir que fue culpa de la mamá. Falta de atención, Oye. que fue lo que también le pasó al niño. ¿Qué pudo haber creado el niño? Mira, en los juegos, los videojuegos que estamos viendo hoy en día, todo es matar, es como súper normal y como es muñequitos, cuchillos en mano. Todo. No, que me tocó hacer el asesino, me tocó ser en Roblox, pasa eso. Ok. Esta vez, porque lo jugué con mi hijo en estos días, yo dije, ¿qué es lo que estás jugando? O sea, vamos Ok. a entrar y no sé qué. No, ¿qué te tocó? Asesino o inocente. O sea, fíjate lo que está en el juego. ¿Te tocó el asesino o el inocente? O sea, cuando eres asesino te toca matar a todos los que están jugando. Y cuando eres inocente tienes que correr del asesino. Yo por Es eso. un juego. Es Claro, un claro. juego. Lleva esto a la vida real. En un niño que tenga mentalidad o el 30% de psicópata activo en su cerebro. Yo, por ejemplo, o sea, yo cuando pasa ese tipo de cosas, uno tiene que entender, para mí, por ejemplo, me hace más fácil entender este tipo de cosas, es que hay muchos tipos de personas. No solamente un tipo de psicópata, no solamente un tipo de Nunca se termina persona de conocer a buena, alguien como un tal. tipo de persona mala, no solamente un tipo de persona que aprende lo bueno, otros lo malo. Siempre va a depender. ¿Qué pasa? Hay niños, o sea, bueno, hay personas, yo creo que el 90% de las personas son así, que son personas que aprenden lo que vienen de su crianza. Son personas que ya desde muy pequeño van aprendiendo lo que, si es un buen padre, lo que es ser bueno, y si es una buena madre, lo que es ser bueno, o si es malo, lo que es ser malo, y lo que es Pero ser mala entonces un madre, lo que es ser asesino malo. nace o se hace. Pero ya, por eso, depende del tipo de persona. Porque hay personas que pueden hacerse asesinos por culpa de otros. Porque, como lo que dicen que a veces, creo que no es sociópata, pero es algo así como un sociópata, que la sociedad lo hace un asesino. Porque es el trato que lleva y todo eso. Pero es un tipo de persona que va a aprender del mal que le hacen y toma la decisión de hacer algo peor de lo que le hicieron a él. Pero hay otro tipo de persona que aunque le hayan hecho todo el mal del mundo, dicen, yo nunca voy a ser ese tipo de persona, yo jamás voy a hacer esto, voy a ser diferente. O son tipo de personas que montan fundaciones, que ayudan a mujeres violadas, o que ayudan a no sé, a personas sin hogar, cosas como eso ocurren. O hay otras personas que simplemente se dejan llevar por lo que venga, por lo primero que se encuentra en el camino. Hay personas, hay niños que son muy influenciados por otros amigos,
Y entonces lo que el amigo le dice de una vez, sí, sí, yo sí, pero hay otros niños también que tienen muy buenos valores y si alguien le llega con drogas, con lo que sea, con dinero, dicen no, no, simplemente no. Yo sé que esto está mal y no. Entonces, Pero entonces volvemos al caso Pero Por eso. influye Y mucho en los ahí- valores que tú le das a los hijos, ¿no? claro, influyen mucho, pero Por hay eso. personas que toman las decisiones, así como salen buenas personas del peor de los lugares, salen malas personas del mejor de los lugares. Sí. Pero Hay se pueden asesinos. tomar decisiones de ese tipo en ambos casos, en los ambos casos que tú estás diciendo. Como decisiones de ¿Cómo cuál tipo. tomar una decisión si tú estás en el lado opuesto? Digamos, una persona que ha pasado por todo eso, ¿cómo sabe que va a tomar la decisión correcta o incorrecta? Es que no hay decisión, no hay buenas decisiones ni malas Por decisiones, eso, solo hay entonces, decisiones. No, yo creo que sí, Decisiones- bueno, yo creo que sí decisiones hay que buenas y pasan malas así. decisiones. No, porque hay tú- decisiones con consecuencias. No, O porque hay decisiones propias hay malas decisiones que tú le para haces asumir. un acto a una persona, a un tercero que no tiene ni culpa, y eso es una mala decisión tuya, porque, o sea, Pero es bien una para ti. decisión, exacto, Claro, es una bien para decisión, ti. no es mala ni buena. Pero veámoslo con respecto a si es bueno o malo, en cuanto al bien y al mal. Ese es Claro, un buen cuando punto. o sea, cuando la perspectiva de la persona dice, eso fue una mala decisión, pero cuando tú la tomas, cuando tú eres la persona que decides, no fue para ti ni una mala ni una decisión, fue solo una decisión Pero con lo consecuencias. estamos viendo con respecto, o sea, depende como tú lo veas, sí. Exacto. Exacto. Bueno, Por eso, todo porque yo esto decía, te ay, tengo no, una pregunta. voy a tomar la decisión de matar a esta persona. Para mí no va a ser mala ni buena. Es solo una decisión que yo estoy tomando. Obviamente para la sociedad y para la gente que lo está viendo, ellos son los que van a decidir que si es buena o es mala. Pero cuando tú eres el que vas a tomar la decisión. Pero es una decisión Pues que para depende. ti va a ser buena, pero para otro va a ser mala. Exacto. Sí, siempre hay Sí, una ¿me persona que es como la víctima en todo esto y otra persona que hace ya el daño. Pero obviamente, o sea, si lo llevamos a la vida común de ver si algo es bueno o malo, si tú le haces daño a otra persona es malo. Es malo, o sea, tú puedes excusarte, no, pero es que hay decisiones buenas y malas, porque hay mucha gente que suele decir ese tipo de cosas, pero son personas que han hecho cosas malas Por y eso que que no te quieren digo, que es que la nadie los gente juzgue. sabe lo que va a hacer. Toma la decisión y se quiere hacer la víctima o la victimaria. Depende, hay momentos en los que sí te llevó una situación a hacer algo que tú no querías hacer. Ha pasado. Exacto. Por ocurre. venganza, por ejemplo, por O lo no, mismo no, que no por te- venganza. Por No tanto ejemplo, por venganza. tú tienes una pareja y el tipo viene a golpearte con un palo y tú de repente, Te- no sé, por agarras defensa. algo y lo golpeas y lo Por terminas defensa. asesinando por defensa. Pero Y por fue algo eso- que tú no controlaste, pero tenías que hacerlo porque era tu defensa. Ahí donde yo digo y sigo apostándole a eso. Creo que los seres humanos tenemos el 20% por naturaleza de esa maldad, de esa Pero es que- psicópata. Y la crianza hace el resto. O sea, en History Channel lo dijeron así. El 20% lo hace la naturaleza y la sociedad jala el gatillo. Claro, pero es que, ¿qué pasa? ¿Qué Uy, pasa? fuerte, mamá. Eso es lo que sigo, o sea, las personas a veces siguen cerrándose en que hay solamente un tipo de persona que va a hacer lo que su crianza les hace, aunque tenga una parte impresa en sí. Y yo te puedo decir, o sea, por mi mente pasan muchas cosas malas también, pero no quiere decir que yo haga ese tipo de cosas. ¿Y por qué pasan por tu mente todas esas cosas? Esa cosa mala porque Si está no quiere impresa. decir que las vayas ¿Por a qué? hacer. Porque, bueno, porque una cosa que me he Sí, dado cuenta yo, vea, porque la si gente están dice... ahí es porque las has pensado. Porque Claro, es las he pensado. naturaleza, porque Exacto. es natural No, en ti. Porque, por ejemplo, vea, yo desde muy pequeño entrené mi cuerpo, a mí me gusta el kickboxing, me hice cosas de fuerza, sé que tengo fuerza para ciertas cosas y tengo cierta tendencia a la violencia porque me gusta, pero eso no quiere decir que lo vaya a llevar a la parte mala. Pero si te llega a pasar algo en la que debas usarlo, lo vas a usar. Claro. Primero porque lo sabes, segundo porque te gusta y, Y por tercero porque... instinto. Por instinto. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué creo yo? Bueno, que se me fue el hilo de lo que iba a decir ahorita, ya va. Coge el hilo, papi, coge el hilo. Coger el hilo, coger el hilo. Y bueno, por ejemplo, ¿qué digo yo? Que por más que la gente diga muchas cosas bonitas y hable muchas cosas bien y piense muchas cosas bien, no quiere decir que eso sea la persona. Sin importar, para mí, la gente, bueno, también hay una parte en contra de eso que también entiendo, nuestros actos sí nos definen, lo que uno hace. Tú puedes decir, no, pero es que yo a ella la amo, la quiero, bueno, viceversa, a él lo amo, lo quiero, pero de repente él un día se emborrachó y tú viniste y te obstinaste ya como la quinta vez que se emborracha y lo apuñalaste de repente, algo así pasó. Y ya tus actos llevan a eso, no, pero es que él se vino a emborrachar y tal cosa. Pero es que son tus actos los que te llevan a ese punto, porque hay otra persona que puede pasar por lo mismo que tú y o se va de la casa y ya, no está. Busca la forma de alejarse y listo, pero tus actos te llevarán a eso. O puede que tú, no sé, en medio de... Tú puedas decir incluso, hay frases como que la gente dice, no, es que si me pasa eso, yo me muero, me da un mal.
Pero cuando les pasa algo como eso, reaccionan demasiado Reaccionan bien. diferente. Muy bien, o sea, con mucha fuerza, tienen la valentía de hacer las cosas, actúan bien. Y eso es lo que de verdad somos. No simplemente lo que pensamos y queremos hacer. Porque cuando vamos a actuar, nos podemos quedar paralizados. Podemos que no hagamos nada. Puedes que tú digas, no, es que yo quiero ir a la guerra, que ha pasado. Personas que no, yo quiero ir a la guerra, que tal cosa. Y tú vas y escuchas las balas que van y vienen, que una sola bala Me te van a matar. pasó. Y la gente se queda paralizada. Es- Y hay otras personas que actúan bien, que saben cómo actuar. Sí. Entonces- ¿Sabes qué? Lo que a mí también me quedó así como sonando mucho fue como que independientemente de que sea tu hijo, de que fue tu crianza y de toda la unión y todo el empeño que tú le hayas puesto a la crianza de tu hijo, tú nunca terminas de conocer a la persona, ni siquiera a tu Sí, propio ni hijo. siquiera tu hijo. Porque son personalidades creadas porque yo soy de las personas que digo, eh, el 50% de una persona es la crianza y el 50% es lo que ellos crean de ellos mismos, o sea, su propio... Sus decisiones, diría yo. Exacto, sus decisiones y Sus actos. También. no, lo que le pase, pues lo que le pase en su vida, eso hace a la persona. Por ejemplo, a mí mi mamá, ay sí, me pegaba mucho, o sea, su crianza fue también como fuerte, digamos, en ese sentido conmigo, y yo no me considero una mala persona, ¿sí me entiendes? Pero hay personas que eso la marcan y la vuelven mala porque pero sí tengo muchas cosas de mi mamá, pero no me parezco a ella en muchas cosas, ¿sabes? Entonces como que el 50% es la crianza de lo que yo tengo de mi madre y el 50% de las cosas que me han pasado en la vida y de las cosas que he aprendido. Pero uno nunca termina de conocer, sea tu hijo, sea tu madre. Yo, por sea- ejemplo, en esa parte de las decisiones soy muy enfático porque mi papá fue un alcohólico que golpeaba a mi mamá. Y aunque yo a él lo aprecio y lo quiero, yo sé los daños que hizo y de pequeño yo recuerdo que, bueno, mi familia tuvo esa falla de que mi mamá a veces me decía que yo iba a ser igual que mi papá, mis hermanas también a veces me lo decían. Ellas ni siquiera se acordarán, pero yo me acuerdo. Y entonces yo siempre, por eso que ellas me decían es que yo decía, yo nunca voy a ser como ese tipo de persona. ¿Pero por qué te decían así? Porque- ¿Qué hecho? Porque le tenían odio a mi papá y yo físicamente soy muy parecido a él. Entonces me veía muy reflejado en él. Y ya van a decir que no, pero hay muchas cosas Pero que yo lo vi en contra decían mío. físicamente o lo decían por los actos que O sea, No, que o hacía sea, cosas o que tú, ¿qué lo llegaban a pasa? tomaste, ellas. o tú lo tomaste. Uno es muy superficial. La persona es muy superficial. Y si ve parecido en dos personas, es como el efecto halo, que en el efecto halo tú asumes cosas buenas de una persona atractiva. Y en este caso tú asumes cosas malas de una persona que se parece a alguien que te ha hecho mal a ti. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto, yo decidí no ser así. Yo decidí simplemente que no iba a ser ese tipo de persona porque no quería serlo, porque quiero ser un buen hombre y porque sentía que un buen hombre era de cierta forma, que hacía ciertas cosas y que mi papá era lo más alejado posible a un buen hombre. Pero también veía que aunque mi mamá era una buena persona, tenía cosas malas. Y yo veía las cosas malas que tenía mi mamá. Y yo decía, oye, yo no quiero esto. Y yo identificaba las cosas que me parecían malas y erróneas para no hacerlas yo. Por eso las decisiones son muy buenas. Puede que te pase lo peor a ti de la vida y tú digas, yo no quiero esto. Yo quiero que más bien hacer de esta vida algo mejor, hacer tal cosa. E incluso yo puedo decir que me sirvió porque yo hice muchas cosas con mi sobrino por el hecho de que quería que él tuviera una buena figura paternal y porque lo amaba y todo el Pero él asunto. tiene su figura paterna. Yo, porque de resto no. Ok. Básicamente ahorita mi cuñado, pero no es su papá y él, o sea, lo ve como una persona más, pero no como un papá. Entonces, en su momento, yo fui esa figura y eso me sirvió porque yo sabía que no debía hacer con mi sobrino. Yo entendía qué es lo que debía o no debía hacer, pero es porque yo tomé la decisión de no ser así, o hubiera también tomado la decisión de ser simplemente igual a él. Depende de mi decisión, pero también cae en que no todo el mundo es igual. Hay personas que simplemente se dejan llevar por lo que aprenden y replican lo que aprenden, y otras personas que deciden lo que quieren y lo que no quieren. Por eso primero es bueno identificar qué tipo de persona, qué tipo de niños tenemos en las casas, en los lugares, y ver hasta qué punto pueden llegar y qué tipo de crianza hay que darle. Eso no es sencillo, eso no es fácil, pero se puede llegar a hacer. O sea, es más fácil reconocer eso desde un principio, buscar la forma de hacerlo, a luego arrepentirse todavía como esta familia muestra que pasaba allí. Igual pasa como que, aún teniendo la figura paterna, por lo rudo que sea y por lo machista y por todo eso, intenta que el niño reprima sus emociones y no sienta. O sea, como que llorar, como cuando dicen, los hombres no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres lloran, los hombres tienen sentimiento igual que cualquier otra persona porque son humanos. Entonces, este tipo de hombres intentan hacerle creer al niño que llorar es debilidad, o sea, que no debe ser mostrado. Quizás
hay mejores maneras de mostrar esta enseñanza, como que... No, o sea, hay un estudio de eso que es muy, muy interesante donde dicen que hoy en día, que antes pensaban que el hecho de darle cariño a un niño, un padre a su hijo, lo hacía o amanerado o una persona un poco femenina. Y la verdad es que estudios recientes han dicho que no, que literalmente cuando un padre le demuestra mucho cariño a su hijo, lo abraza, le dice que te quiero, ese tipo de cosas, Hay como los niños más crecen con confianza. mucha seguridad en la vida, cuando, cómo se desarrollan, cómo hablan con otras personas. Así Bueno, como- pero curiosamente es muy importante, o sea, he visto yo que cuando el padre está presente, el niño tiene muchas posibilidades de avanzar, Sí. muchísimas. Sí, mira que yo en la crianza con mi hijo, yo me di cuenta a tiempo de que yo estaba cometiendo un error. Ok. Porque mi hijo a veces tenía actitudes en las que no me gustaba lo que estaba haciendo y yo lo reprimía. Ey, no, o sea, lo reprendía en el momento. No hagas esto o no digas esto o no sé qué. Y me estaba dando cuenta que mi hijo se estaba como poniendo muy Cohibiendo. cerrado, No hablar cohibiendo, porque no tú le vas a hablaba. decir que no, esto, que lo otro. Exactamente. Los frenados para Me di todo. cuenta a tiempo y hoy en día pues ya el niño se da más, ¿sabes? Como que yo lo dejo como que, él, oye, es su personalidad, ya tiene 10 años, ya lo que yo le enseñé a él, ya lo tiene. Ya de aquí para adelante es lo que él va a hacer de lo que vea, porque hay estudios que dicen que lo que los niños aprenden hasta los 7 años es lo que tú hiciste de tu hijo. O sea, lo que tú hiciste con tu Ok. crianza, con tu hijo. Entonces, es brutal esos temas y hay que estar muy pendiente. Yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a muchas personas que ya son mamás Ok. de cómo, qué opinaban de la crianza de hoy en día, de todo ese tipo de cositas que puede haber criado y las cosas que no están de acuerdo de hoy en día. Y muchas personas me dijeron como que esto era culpa, o muchos niños hoy en día son malcriados, digamos que primeramente por las leyes que hoy en día existen, que las mamás ya no pueden regañar ni pegarle a los niños como solían hacernos antes, que antes los pegaban con palo, con cable, con lo que sea que encontraran, y que hoy en día no pueden hacer eso porque ahora existe el 0800 denuncia. Entonces, digamos que una de las cosas que está pasando puede ser, o sea, según los comentarios, Ok. lo que opinaron, que puede ser las leyes. Por otra parte, la falta del teléfono, que uno le dice a los niños, bueno, estoy trabajando, este niño no me deja hacer nada, toma el teléfono Toma el para yo teléfono, poder sí. hacer las cosas. Entonces, literalmente lo que está criando el niño es el internet, que el internet básicamente está dañando el cerebro de los niños. Por otra parte, fue como que la atención, el empleo de hoy en día que está consumiendo mucho a las mujeres, porque anteriormente las mujeres siempre estaban en casa, ¿no? La mayor, o sea, Eran más amas de eran Sí. más casa. amas de casa y se dedicaban más a la crianza de los niños que a trabajar. Entonces, como ahorita las mujeres están en que trabajamos, somos empoderadas, somos Empoderadas. empoderadas, entonces Buena palabra. van trabajando y todo el cuento, entonces no se le dedica el tiempo necesario a los niños. Y aparte los colegios, que también deben ser estudiados hoy en día, porque el tema del bullying está brutal, brutal, y eso no es algo que tenemos que hacerlo, o sea, como que verlo, ay, el bullying, normal, esto no es normal. Creo creo que la mayoría de los colegios deben tener una disciplina. Por ejemplo, hay colegios donde yo estudiaba antes, no era permitido un bolso negro. Todo tenía que ser Transparente, transparentes. sí. Las niñas no podían ir maquilladas, que si uñas postizas, nada de eso. Y hoy en día tú ves hasta niños con los cabellos pintados en el colegio y están en cuarto o tercer grado. O sea, son cosas en las que también han cambiado. No hay que ser liberales porque los niños son, entonces... Muy permisivos. Exactamente. Y con eso, bueno, yo termino. No. ¿Tú qué piensas, Ticio, en esa parte de cuál puede ser el Bueno, punto que volviendo a la digas? serie, No, pero que tú digas yo- que puede ser como que el problema de la niñez hoy en día, que tú digas, oye, esto digamos, es muy influenciante. la crianza, sabemos que sí, pero la sociedad y lo que se vive día a día, todo lo que consumimos a través de un televisor, de un teléfono, también está afectando mucho, mucho, mucho lo que tú dices. O sea, tú dirías que Ya el lo contenido sabemos, que consume una persona. pero un niño. todo eso lo sabemos, pero ¿qué hacemos para prevenir eso? Porque un padre que sabe esto no aleja a su hijo de un televisor, de un teléfono, porque sigue en lo mismo, lo mismo. O sea, lo sabemos, pero seguimos. Porque hasta ¿Qué nosotros hace que no mismos nos están envenenando. Exacto, ¿por qué no prevenir eso desde ya? Porque eso es lo que está haciendo que la sociedad Porque cada si día tú te esté pones peor. a ver, hasta a un adulto se le hace imposible soltar el celular. Hasta un adulto hoy en día. A ver, me Sí, tomo claro. el atrevimiento de decir que hasta mi abuelita.
Ok, sí. No, vamos muy lejos. Mi mamá, mi papá, eso así Todo sea el viendo día en el videos de lo que a ellos TikTok. les gusten, pero es algo que ya el celular se ha convertido en una necesidad personal. No es como antes que uno tenía el teléfono fijo y una llamada. Entonces es por complicado, acá. es como que, bueno, ya detectamos el problema. Los que estamos despiertos y los que somos conscientes, como decir, ¿cómo podemos manejar esta situación? Porque ¿qué se va a hacer del mundo más adelante? ¿Qué vamos a tener más adelante? ¿Jugadores de Roblox en la vida real? Hay que empezar a prevenir, tomar mucho en serio esta situación que está O sea, pasando. bueno, ustedes dirían que la parte de, bueno, la crianza del niño, las redes sociales, el bullying también. Ay, esa era otra cosa que yo te iba a decir, Ok. que era importante. Para empezar, el internet, ajá, existe. Eso no lo vamos a quitar nosotros. ¿Cómo podemos controlar esto? Primero y principal, hay muchas páginas de internet donde se le hace la advertencia de que para tú poder crear una cuenta en cierta red social o en cualquier juego, debes tener una mayoría de edad, 18 años de edad. Y hay gente o niños, o en este caso en la misma serie de adolescentes, el niño tenía 13 años y ya tenía Instagram. Para tú poder tener Instagram tienes que ser mayor de edad. No sabía, no sé, sí. Sí, claro, Ok, para tú ok, poder no tener sabía. TikTok, para tú poder Facebook, para tú poder tener Instagram tienes que ser mayor de edad. Ok. Incluso creo que hasta para poder tener YouTube, una cuenta de YouTube. Sí, o bueno, avalada por los padres y así que lo revisan. Exactamente, entonces, no, que colocando el año menos, obviamente se hace mayor y Sí. ajá, el internet no se da cuenta, pero yo sí. Porque si yo le estoy dando un teléfono a mi hijo y mi hijo es menor de edad, yo tengo que estar pendiente de lo que tiene mi hijo en el celular. Entonces, si yo tengo un hijo que tiene 10 años, mi hijo no tiene ninguna de estas redes sociales. Mi hijo no tiene por qué estar montando fotos a esa edad. Mi hijo no tiene por qué estar dándole me gusta ni viendo este tipo de contenidos. Y cuando vemos que sigamos los videos, bueno, siempre estoy ahí y veo el algoritmo que tiene él al momento de ver los videos. Eso también es manera de cómo controlar, o por lo menos una de las maneras que Pero puede es saber ser. entender, y eso es una parte que fija, o sea, a todos nos encanta la distracción. A todos, sí o sí, sea niño, sea adulto, Y sea hoy lo que más. sea. Ahora, si tú como padre tienes un teléfono celular todo el tiempo metido, si estás hablando, viendo series, viendo lo que, no sé, cualquier TikTok que te consume una cantidad de tiempo impresionante, cualquier tipo de contenido, obviamente tu hijo va a querer replicar eso porque Exacto. ve que es tu contenido, que le gusta y además que es entretenido, que te entretiene y te ayuda a pasar tiempo. Es como la televisión antes, pero ahorita el teléfono, así se traspola a eso, se lleva hasta ese punto. O sea, ¿cómo vas tú a cambiar algo así, algo que básicamente todo el mundo ahorita consume, si no estás creando una red social especialmente para niños? Para mí ese es el problema. O sea, si el internet está pensado simplemente para adultos y todo el mundo consume, falta una red social que básicamente los niños puedan consumir y donde sea segura para ellos, de ya tantos parámetros que la gente pueda entrar y saber que Es realmente que hoy en es día segura. con tanta maldad siempre Porque va sabemos- el malo siempre va a buscar maneras Exacto. y menos porque va a Quizá encontrar la estamos cantidad aquí, de niños ahí. quizá estamos viendo aquí un potencial de un negocio brutal a futuro que puede ser muy bueno, que una persona cree una red social para exclusivamente de niños, que sea segura y que no dé que dé más contenido tanto educativo como bueno para ellos. Pero y ¿cómo así. puedes crear tú una seguridad en una red social? No. Miguel, mira, Claro, o sea, claro. No lo que puedes yo estoy controlar en diciendo- YouTube por más que tú O bloquees sea, pero lo que te contenidos, quiero igual decir, eso lo que te sale quiero y decir sale a y todo sale. esto, lo que te Es quiero algo decir a todo continuo. esto es que básicamente es una realidad. O Exacto. sea, no podemos huir de la realidad. Pero imagínate tú una red social donde ya toda una cantidad de niños. O sea, imagínate todos los pedófilos que van a entrar ahí, que van a estar ahí y Como Carmen. camuflados. Bien, lo trataré de nuevo. Hola a todos, soy un niño buscando diversión con hombres mayores. Quisiera que... ¿Este parece bien? Papacito. Hola, papacito. Hola, mido 8 pulgadas y media. Mierda, qué pequeño, debe ser enano. Camuflados totalmente y con el mundo abierto. O sea, llegué al lugar Por perfecto. eso, Esto no va a ser por para eso, los niños, si esto va a ser para el alguien, pedófilo. si alguien crea una red social así tan segura para cuidar a los niños y ver, van a haber parámetros de seguridad mucho más O altos. sea, como que, bueno, cuando detectemos a alguien que pueda ser Escanea su pedófilo, cara. No, exacto, tipo sí, escaneo de cara, vamos esto. a- De cara lo del vamos a niño, sacar, lo solo tú buscamos podrás y ver tal. el contenido. Es que a veces Pero es hasta que, la ¿qué pasa? seguridad... Pero ¿qué pasa? O sea, te digo de un problema que no vemos solución y que no lo hay. Este es un caso hipotético, obviamente, es algo que no está pasando y que no sé si ocurra de repente, pero es algo que está pasando, que los niños siguen siendo vulnerables y que hoy en día, aunque hay mucha red social y todo lo que sea, y cámaras y todo, hay mucha posibilidad para engañar a estos niños y se ven muchos tráficos de niños horribles, impresionantes. Sí. Y
es algo que es una realidad y que nadie puede escapar de eso. Si la gente quiere en verdad que las cosas cambien, o es simplemente o usted deja su teléfono, que no va a pasar, o crean una forma segura para que los niños tengan un tipo de consumo bastante bueno y seguro para eso. Entonces, te digo, están los cambios, están las posibilidades ahí Yo sobre creo la que mesa. el internet existe y está lo bueno y lo malo. Si vamos Por eso ya no podemos. te estoy creando una red buena de Exacto, internet ya no mental. ¿Sí no, me escucha, entiendes? ya no podemos retroceder esto. Ok. Pero que podemos usarlo a favor del niño. Mira, ahorita hay programación, ahí se pueden hacer cursos de programación a niños menores de edad, ¿sabes? Y con estos juegos, o sea, creando esos juegos. Porque ahorita la mentalidad del niño, tú le preguntas a un niño de 10 años qué quieres ser tú cuando seas grande y ya no te dicen que quieren ser bombero, policía o médico, te dicen que quieren ser youtuber. Sí. Entonces, es como bastante. Influencer. Quiero ser youtuber. Entonces, imagínate tú, cómo vamos a llegar el día de mañana. O sea, el día de mañana va a ser como que, bueno, miles de youtubers y todo el mundo muriéndose porque no hay médicos. Claro, exacto, eso va a ser Es un que problema. de hecho ahorita Aunque bueno, no hay profesionales. No hay Aunque los no, profesionales sí van a hay, ser sí hay, robots. sí hay. Pero ya ahorita nadie quiere estudiar. ¿Dónde está? La inteligencia artificial lo va a hacer todo porque Maestra. todos vamos a ser youtubers. Profesores, ¿dónde están? Bueno, volviendo a la parte de la serie, hay una cosa que la gente está, o sea, estamos hablando allí en cuanto a si el padre o tuvo una buena o mala crianza. Pero allí hablamos que la única falla del padre fue una falla que es común de muchas personas. Él quizás se avergonzaba de que su hijo hiciera algo mal. Esa fue su falla, se avergonzaba de eso. Pero hay muchos padres que tienen muchos más errores, mucho más grandes. Sí. Y no por eso sus hijos son asesinos. No por eso sus hijos cometen los peores errores. Correcto. Lo que quiero que vean que en esta serie está enfocando muy bien y que me encanta su mensaje es que no siempre es culpa de los padres. O sea, no siempre ellos son los culpables. A veces una persona toma sus decisiones. Este niño era así. Nació con ese tipo de cosas, tomó ese tipo de decisiones y los padres no pueden ser culpables por eso. Ellos decían una frase que era... Quiere "Pero decir sí, que ellos hicieron bien su trabajo como padres y sí, este niño... ellos hicieron bien su trabajo través como de- padre. Puede que él tuviera sus problemas como machista y todo lo que sea, que no lo vi tan machista porque escuchaba a su mujer, sí gritaba y todo, pero no era tan machista No, según yo vi. gritaba todo, Pero que todo era lo que- autoritario, todo era lo que era repri- lo que él decía. Estamos, Todo lo que- escuche, ya va, no, espérame. escucha Todo lo lo que que la él tenía- mujer dijo. Tú no eres así, ¿por qué estás así? Y ella lo entendía y lo escuchaba porque él Sí, estaba se sabe muy que estaba mal. abrumado, pero tenía Pero actos... él no era así. ¿Sabes por qué? Él la trataba cariñoso, la amaba Sí, y pero todo, tú y sabes también a por su qué hijo. él tenía todo eso. Porque la persona siempre es. Lo que pasa es que hay momentos donde lo calma. Porque si tú estás, o sea, en el aspecto de esa pareja, Ok. digamos que la persona se sentía como a gusto con la mamá de sus hijos, y entonces él como que calmó esa rabieta o ese temperamento que él tenía, estaba súper calmado. Pero si él hubiese tenido una pareja que también era más temperamental que él, eso iba a explotar, iba a ser muy explosivo. Entonces, como él, era algo que lo calmaba, pero siempre estuvo ahí. Pero ya va, ya va. Hasta Es lo que que está, es sucede- lo, hasta pero que ya va. hecho- Explote, Y explote. obviamente Es lo que hablamos reacciona a hace un lo que momento. realmente Todos tenemos eso muy impreso en nosotros. Hombres, mujeres y todo el mundo. Exacto. La diferencia es como tú lo controlas y lo sabes llevar. Tú no elijas a una pareja que te saca la peor parte para crear una familia. No lo haces. Pero es que lo que no sabemos en la serie es si él era explosivo solamente ahí o anteriormente lo Escucha, fue. por eso fue la frase de ella, tú no eres así, ¿qué te está pasando? Y él estaba pasando por un peor momento, por eso que ella también hablaba muy calmada porque él no actuaba así. Y el hijo incluso dijo, la única vez en la que mi padre actuó así fue tal momento. Y no fuimos porque papá y mamá estaban discutiendo. O sea, no es algo que pasaba todo el tiempo, ellos se querían, él le mostraba cariño, eran buenos padres y la serie lo dejó ver en cierto momento. Ahora otra frase, cuando él le dice a él, a la esposa, que porque la hija era muy comprensible, escuchaba a los papás, hablaba mucho con ellos y entendía lo que estaba pasando. Y entonces él le dice, ¿qué hicimos bien con ella? ¿Qué hicimos mal con nuestro hijo? Porque él salió así y ella salió de otra forma. Y ella dice, no hicimos nada, los criamos a los dos exactamente igual. Los dos cada quien tomó su decisión y cada quien hizo lo que le pareciera bien, lo que quería hacer. No fue culpa, para mí, en esta serie mostraron muy bien esa parte, que no fue culpa ni de él ni de ella, sino que él tomó su decisión. Y ellos cumplieron y él tomó Ellos su hicieron decisión. bien, exacto. su es trabajo como importante padres. también como cuando ellos como padres, a pesar del dolor, aceptan lo que pasó también. Claro. O sea, lo fuerte que pudieron haber sido ellos, porque si fue fuerte cuando se lo llevaron, o sea, fuerte también cuando él tomó del Cuando celular él llama. el día de su cumpleaños a decirle, papá, disculpa que es
tu cumpleaños, pero he decidido declararme culpable. Claro, y al hacer esto, él dice, la verdad es que sí lo hice. O sea, soy culpable, me culpo porque lo soy. Eso fue lo que hice. Entonces ahí es donde el papá dice, no lo hicimos todo mal, porque al final él, a pesar de que cometió este atroz evento, él aceptó que sí lo hizo al final, ¿no? Entonces como que ahí, como, o sea, no podemos tampoco, bueno, somos empáticos, lo perdonamos. Te perdonamos que porque hayas él- matado a la niña. Él tiene que No, bueno, pagar por supongo lo que, que hizo. claro, Él paga por lo que hizo, pero también va a estar intervenido por una psicóloga, a ver qué pasa, porque si no hubiese pasado eso, ese niño Más en la adelante. calle, eso iba a ser un peligro, eso iba a ser Claro. un asesino en serie. Claro, exacto. Que bueno, es otro tema para otro día, pero una cosa me parece interesante que la otra vez en de Jordi Project, algo así, que es otro podcast, él entrevistó a una persona que era especialista en ver perfiles de asesinos seriales. Y entonces era curioso, bueno, según ellos, que hoy en día ya no hay tantos asesinos seriales porque las redes sociales no dejan hacerlo. O sea, puede ser como que, o sea, puede ser como el próximo capítulo puede ser como que cómo se crea un asesino en serie o algo así. Podría O porque ser. ya no hay asesinos en serie. Podría como ¿No hay? antes. Pero Sí, por hay. eso, Ha reducido. o sea, por eso, lo que estamos hablando ahorita. Hay una persona especialista que le dice a este chico, a Jordi, que al parecer ya no hay hoy en día asesinos seriales porque las redes sociales no permiten tanto esto. Se conoce la información muy rápido y le es muy difícil a un asesino entender, o sea, pasar desapercibido ante todo esto. Pero yo recuerdo una película muy buena que se llama, creo que es Al filo del, no es Al filo del mañana. Es una película que hace Tom Cruise, donde ya no hay asesinos y entonces hay personas que ven el futuro antes de que pase y ellos actúan antes de que alguien mate a una persona. Pero entonces hay una persona que entiende cómo funciona el sistema y averigua o se da cuenta de cómo poder hackearlo, cómo poder matar personas sin que nadie se dé cuenta. Así que yo creo que hoy en día sí lo hay. La diferencia es que hay otro orden, hay otra forma de matar personas. Hay cosas en la élite. Por ejemplo, otro caso que podemos hablar otro día, aquí en Bogotá pasó que un arquitecto con mucho dinero raptó a una niña pobre, se la llevó a la casa de él en la camioneta, el vigilante lo dejó pasar, que fue la peor parte, el tipo se suicidó después de eso, y el tipo arriba la violó, la mató y metió su cuerpo como que destrozado, como que en la parte sobre un inodoro y la bañó de aceite para poder borrar todo rastro de huellas que al parecer así se borra. Y entonces es como que hay personas que sí lo siguen haciendo. La diferencia es que cuando alguien se da cuenta o no que eso pasa, que tantas huellas dejan hoy en día. No, y que al final sí se dan cuenta, ¿no? Bueno, no de todo, pero se dan cuenta, pero muy tarde. Claro, o sea, me Ya. refiero a que hay personas que lo están haciendo y que nadie se entera. Y que uno se va a dar cuenta, pero cuando ya o hay una masacre o simplemente nadie se dio cuenta y la gente desapareció, como muchas veces pasa. Que también la otra vez vamos a hablar de algo que pasó en México, que hay lugares donde encontrado hay como son como calderos, hornos, ¿no? Hornos. hornos donde quemaban a las personas vivas. Y Las lo llevaban meten en- engañadas por trabajo. Bueno, eso hasta ahora el gobierno lo está negando, pero tenemos que hablar de eso Lo otro han día. negado porque Pero si sí, te fijas, las hablemos noticias no de hablan eso nada otro de día. eso. Pero bueno, algo que quiero que quede muy claro en este capítulo antes de cerrarlo, porque me gusta mucho ese mensaje, es que no siempre es culpa de los padres. O sea, a veces los padres hacen las cosas bien, lo dan todo, son buenos padres, escuchan a sus hijos, son grandes padres, pero no siempre el niño va a ser lo que tú quieres que sea. A veces él toma sus decisiones. Tú puedes sí hacer lo mejor posible porque es lo que tienes que hacer. Ser un padre que escucha, un padre que ama, un padre que le pone su atención a su hijo, que va a hablar con él cuando lo necesite y va a escucharlo cuando él lo necesite y le va a dar el mejor consejo posible. Eso tienes que hacerlo. Y ya el resto queda en manos del niño. O sea, tú no puedes decidir toda la vida por el niño. Él tiene su decisión. Exacto, eso tomado de la mano con que nosotros tenemos o sea, como hasta los 7 o 10 años para inculcarle las mejores cosas y el mejor, o sea, el gran amor que puedas tener, todas las enseñanzas que le quieras dejar al niño, pero ya tienes que saber que él va a tener su personalidad, de que él va a ser una persona totalmente independiente a ti, de que tú solamente lo haces, lo ves nacer y ya el resto estás criando el niño literalmente para el mundo, ni siquiera para ti. Entonces es también como que bastante, o pues ojalá todas las mamás de hoy en día, porque también pasa de que hay muchas mamás adolescentes en este momento que todavía ni siquiera ellas se han terminado de criar, Sí. y entonces también esto se puede ver reflejado en una de esas. Claro que no es el caso de la serie, pero tomar conciencia hoy en día también sería como cool en
momentos tan difíciles, en esta era de Yo- hielo. yo de diría- hielo, en esta era de Yo diría que lo de- mejor que de pueden hacer las cristal. personas Muy es de cristal. crear buenos valores. O sea, cuando tú creas principios buenos en los niños y buenos valores, ya puedes dejar al niño en las peores manos y él va a tomar las mejores decisiones. Eso. Bueno, casi siempre. Esperemos obviamente. que tome Casi buenas siempre, decisiones. exacto lo que hablamos en todo el capítulo. Pero mientras cuando tú dejas los buenos principios en un niño, tipo lo que hablamos de, bueno, por ejemplo, la serie de Avatar, que tiene principios muy bonitos y te enseña cosas muy buenas. Yo cuando la vi con mi sobrino, yo me acuerdo que él me preguntaba cosas, yo le respondía, le decía es que eso es lo bueno y lo malo. Y él entendía, supongo que si ahorita él hace algo malo, él va a entender que lo que está haciendo es malo. Y sea Claro. lo que sea, ya tiene los principios ahí bien inculcados, de saber qué es bueno y qué es malo, entender que hay cosas que no puedes hacer porque le haces daño a otra persona. Exacto. Y eso es lo que tú deberías inculcar en los niños. Ya ellos toman sus decisiones, pero hacer lo mejor posible para que ellos vean atractivo lo bueno y lo bonito que es hacer un buen camino. O sea, literalmente así. O sea, que él Eso sepa sería- detectar qué es lo bueno y Sí. qué es lo malo con total naturalidad, sin que él se sienta como obligado de que tengo que hacer esto bueno Sí. porque es lo Tú que me tienes toca. tus ¿no? decisiones. Y si no quieres hacer, a veces es mejor uno perder la vida en vez de hacer algo que es malo y que Que- daña a otras personas. Así que exactamente. está bien entender esta parte. Así Bueno. que toda decisión que tomen es responsabilidad de ustedes. Piensen antes de hacer las cosas. Y hay muchos temas por hablar que en el próximo adelante. capítulo los vamos a tomar. Claro que sí. Tratemos Bueno, de hacer lo mejor posible como padres, Por favor. Como padres y ante como todo. familia, y si son padres separados también dar ese granito de arena, quizás no monetariamente, porque a veces no es solamente eso, es hacer presencia en la vida del niño, en ese transcurso donde son otro tan tema. poquito pequeños. ¿Sabes qué vi? Bueno, otro tema, ya para cerrar esto de una vez para otro capítulo, vi un corto pedacito. Eso no lo puedes decir en otra oportunidad. No, vi un corto pedacito que me parece muy bueno dejarlo. Mira, un cortico pedacito de ¿Cuál una será? persona que hacía un podcast y entrevistaban a una chica. Y ella, ¿De al qué? punto de llegar a llorar, decía, yo entiendo que a veces los padres piensan, o las madres piensan, que no dejar ver al hijo porque no da Porque no dinero, grabamos otro porque no da video dinero al padre. Es que ese algo- tema es re largo. es algo bueno. Porque el papá tiene que dar dinero para poder que el niño que lo pueda ver. Pero ella decía que ella odia tanto el no poder compartir con su papá porque su papá no tenía dinero en ese momento. Y ella, la única vez que lo vio, ella amó ver a su papá. Lo amaba muchísimo. Y que ella lloraba ahí mientras lo decía. Que en ese momento le partía el corazón saber que porque el papá no tenía dinero ya no pudo verlo más. Y le rompía ¿Por qué? porque lo amaba, porque era un buen padre, pero no tenía dinero, eso era todo. Entonces, bueno, eso es un tema que me gustaría dejar para otro día. Espero estén muy bien, gracias por escucharnos. Chao, gracias por todo, se me cuidan, hagan el bien siempre. Y bueno, hasta luego. Respeto Chao, para chao. que lo respete y que Dios nos ampare. No, esto no es Por favor, Apolo, está esto haciendo no es actor caso Apolo. cerrado. Esto no es actor Plagio, Apolo.